real para una toma de decisiones que llevara al éxito de mejorar la salud de la población. Y eso es muy importante. Y cuando hablo de investigación, hablo de todo. O sea, hablo desde la investigación biomédica básica, porque se empieza con algo, ¿sí? Y lo que va creciendo a través del tiempo y que inclusive puede llegar a la investigación en salud pública, en epidemiología, en clínica, en diferentes cosas que tengan una aplicabilidad más inmediata. Es muy importante tomar en cuenta que tanto en salud pública, igual que en la medicina clínica, la toma de decisiones basada en evidencia es lo más importante y que los principios y reglas que rigen para hacer las prácticas de definir políticas públicas tienen que estar basados en evidencia. Y ya Leonardo da Vinci nos decía que la ciencia más útil es aquella cuyo fruto es el más comunicable. Lo que quiere decir esto es que aquello que podemos utilizar, al final de cuentas, proviene de demostrarlo con hechos. O sea, eso es lo más importante que tomamos en cuenta. Para eso he dividido la plática en estos 4 puntos y vamos a empezar sobre un repaso muy general de la introducción sobre impacto de vacunación en el mundo. Y quiero ponerle algunos ejemplos, algunos mensajes que son muy importantes en el contexto global. La vacunación, después del agua potable, es la intervención de salud pública más costo efectiva para proteger a la población de enfermedades infecciosas graves. Es decir, ha tenido un impacto tremendo en disminuir la morbilidad, mortalidad y secuelas de las enfermedades que son prevenibles por vacunación, porque desafortunadamente no todas las son. Los beneficios de la inmunización, desafortunadamente, y después de años de que se han desarrollado los programas de vacunación universal, tenemos que aceptar que a este momento no son del todo equitativos en el mundo. Existe desigualdad y la cobertura varía ampliamente entre los países y dentro de ellos. Y lo más triste, y como siempre, las poblaciones más frágiles, más marginadas, son las que van a tener menor oportunidad para tener este programa. Y así vemos que hay casi 20 millones de menores de un año estimados, y que se sabe que es una subestimación, que ni siquiera reciben la vacunación completa que deberían de recibir al año y que hay más de 13 millones de niños que no reciben ninguna vacuna, aún en el primer año. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta. Si nosotros vemos un indicador clave para conocer lo que es el éxito de un programa de vacunación es las coberturas de vacunación. Entonces, el indicador más fuerte, ¿sí? Para un seguimiento es la cobertura de vacunación, ¿sí? Y a nivel mundial, y ese es un primer mensaje, un segundo mensaje importante que quiero dejar, es que se ha observado una disminución en las coberturas de vacunación, lo cual se potenció con la pandemia COVID-19. O sea, la pandemia fue tan grande, fue un evento tan importante que nos distrajo mucho de todos nuestros programas para poder combatir el problema que estábamos viviendo. Esto también es atribuible a México. Ustedes saben que han existido muchísimas voces externas, inclusive a nivel de medios, de muchos grupos académicos, que hay una crítica muy constante de que las coberturas de vacunación en México se han caído después de haber sido un programa muy exitoso. Pero precisamente hoy, con la evidencia, quiero demostrarles que esto no es un problema de ahora, o sea, y no es defender a nadie políticamente. O sea, la idea es que cuando tenemos un problema, para solucionarlo, tenemos que buscar las causas, independientemente de la politización que exista. Lo importante es encontrar esas causas para tener estrategias claras que puedan permitir solucionar los problemas. Porque si solo lo politizamos y buscamos culpables, nunca vamos a solucionar. Y eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta. Una de las cosas que es muy importante es que las cifras oficiales de cobertura de vacunación se visualizan como muy altas y que eso no necesariamente, otros estudios formales y otros no tan formales y otros que verdaderamente tienen diseños muy inadecuados, dicen que son muy bajas y que los gobiernos están mintiendo. Entonces, veamos con la evidencia qué es lo que está pasando realmente y hasta dónde está el problema. Es tan grave el problema a nivel mundial que ha existido una cumbre
la Organización Mundial de la Salud y todos, o sea, para poder definir la Agenda de Inmunizaciones 2030 que está aquí a la vuelta y que se trabajó sobre estas prioridades, estrategias. Dice compromisos y demanda. O sea, los países verdaderamente tienen que estar comprometidos con sus programas nacionales de vacunación, cobertura y equidad. O sea, hay que ser serios. Si estamos hablando de que hemos introducido una vacuna, tenemos que tener la estrategia mayor para alcanzar las más altas coberturas y sostenerlas, pero que esto tiene que ser igual para todo el mundo. Y el problema es que la equidad a veces se pierde aún al interior de un solo país, sobre todo en los países más grandes que tienen sociedades y poblaciones muy polarizadas o con una gran heterogeneidad. Pensar que es un curso de vida, o sea, y vamos a ver la diferencia. La vacunación no es solo de los niños, ahora la vacunación es para todos los grupos de edad y para todos los grupos especiales. Tenemos que pensar que siempre van a surgir brotes y emergencias y que tenemos que seguir funcionando y enfocarnos para solucionar el problema del brote y la emergencia, pero sin tener disrupción del programa. Tenemos que tener suministro y sostenibilidad, y eso no es solo para el propio país, porque la gente piensa no están comprando vacunas suficientes, pero hay un montón de cosas alrededor para tener la cantidad, inclusive la proveeduría, y eso es muy importante tomarlo en cuenta. Y aquí está, investigación e innovación, a la par de todo, y esto es muy importante tomarlo en cuenta. El tener una vacuna en COVID en menos de un año es un cambio de paradigma enorme. Que una vacuna empiece a investigarse y llegue al mercado y llegue al brazo de alguien, son 14, 15 años. Y son millones, miles de millones de inversión para que esto ocurra. Y esto, digo, el problema, la crisis, nos hizo utilizar todo lo que existía ya de antemano y estudios multicéntricos y que todos se unieran. Esa es la parte buena, ¿sí? Para que pudiéramos tener no una, sino muchas vacunas para poder responder. El problema fue que no fue equitativo para todos. Y eso hay que estudiarlo a fondo. ¿Por qué? ¿Por qué y cómo lo podemos solucionar? Cuando vemos los principios básicos de esta agenda de inmunizaciones de 2030, dice, debe estar centrado en la persona. Es que siempre los países dicen, yo tengo este programa de vacunación porque esto es lo que tengo. Y la gran mayoría de los programas, incluyendo el nuestro, es decir, aquí están, el 80%, por ejemplo, en México, son programas pasivos, es decir, aquí está el puesto de vacunación, ven a vacunarte, te invito. Y solo el 20% es el que va a buscar a la población que se debe de vacunar. Y eso lo tenemos que mejorar porque sabemos que ahora se ha perdido conciencia de la importancia de la vacunación y que aunque en México está muy posicionado la vacunación en niños, no es igual para adolescentes, para adultos y para adulto mayor. Y eso hay que trabajarlo mucho. Y bueno, tenemos todo adoptada por los países, basado en alianzas. O sea, esto no es solo del sector salud. O sea, tenemos que hacer muchísimas alianzas, el sector educativo, la parte económica, los empresarios en sus fábricas. O sea, hay que pensar en grande con una visión diferente y nuevamente guiada por datos. La ciencia está ahí y en todo momento porque eso es lo que nos va a acercar más a la realidad. Pasamos al siguiente punto, que es la vacunación en México y las coberturas en la última década, y es ahí donde les quiero mostrar más datos. Primero un poquito de historia, no voy a hablar de los viajes de Balmis y de viruela y todo eso porque sería muy... Pero en realidad esto inicia como un programa o un intento de programa en 1973 en México. Son 5 vacunas, 6 enfermedades. 5 vacunas. Y por años estuvimos así, con 5 vacunas, ¿sí? Y en la OMS empezó en 1974, muy semejante a lo que ya hacía México. Nosotros iniciamos primero que el programa ampliado de inmunizaciones de la OMS. Y en 1978, o sea, 5 años después, se hizo obligatoria la cartilla. Esta es la primera cartilla, ¿sí? Pero ocurrieron 3 cosas que fueron pivotes para que se instalara un programa nacional metódico y sistemático. El primero, una pandemia regional de sarampión. La mayoría de los que están acá son muy jóvenes, no lo vivieron, pero nosotras lo vivimos. Y sabemos lo que fue el principio de los 90, 89, 90,
una epidemia nacional, bueno, fue regional de sarampión. Tuvimos más de 70,000 casos registrados, lo cual es un subregistro tremendo, y casi 7,000 muertes, también con un subregistro tremendo, ¿sí? Pero ahí es, junto con estos datos de la primera encuesta nacional de vacunación, que no estaba funcionando lo que se estaba haciendo desde 1973, que este programa tenía que mejorarse, nacionalizarse, institucionalizarse, etcétera. Y en 1991 se celebró la Cumbre Mundial en favor de la infancia y México participó y se comprometió a los logros que se tenían que tener a través de esta cumbre. Y ahí nace el Programa Nacional de Vacunación. Primero se llamaba Programa Nacional de Inmunizaciones y ahora Programa Nacional de Vacunación Universal o PBU, así le empezaremos a llamar. Fue obligatorio para todas las instituciones, ya existía el IMSS, ya existía el ISSSTE, o sea, ya todo eso, ¿sí? El objetivo, vean cómo empezamos en 1991, digo, para nosotros, los que tenemos esas edades, no nos parece muy lejos, para ustedes es toda la vida, ¿verdad? Sí, entonces podemos ver que estaba enfocada solo en niños menores de 5 años. Y estas eran las enfermedades las que estaban en el foco de la Organización Mundial de la Salud de todos los países: polio, difteria, sarampión, tétanos, control, tosferina y tuberculosis. Entonces, nuevamente, 5 o 6 vacunas. Ahí nos quedábamos. Estamos hablando de que habían pasado casi 20 años y seguíamos con 5 vacunas, ¿sí? La ejecución, ¿cuál era la forma de operar? Oferta permanente de todas las vacunas durante todo el año y las acciones intensivas a través de nacionales de salud y controles o programas especiales. ¿Qué creen? No ha cambiado. Seguimos igual. O sea, la operación sigue siendo la misma. La oferta y las acciones intensivas a través de programas especiales. Pero ¿qué ha pasado de 1991 a la fecha? ¿Sí? Sí, es cierto, nuestro programa ha sido sumamente exitoso. Hemos incrementado la oferta de vacunas enormemente de manera gratis, y eso es algo que debemos agradecer porque es transeccional, independientemente de quién esté en el gobierno. Y de tener 5 vacunas, tenemos, unos dicen 14, si aumentas COVID son 15, ¿sí? Pero vean, menores de 1 año, por ejemplo, tenemos hexavalente, 6 vacunas en una, ahí está la triple bacteriana, ahí está hemófilus influenza, está hepatitis, está polio no oral, etcétera. Pero cuando vemos y tomamos nada más la hexavalente, los demás niños al año de edad, 12 a 23 meses, sigue hexavalente, pero en los niños mayores ya no es hexavalente, es DPT, difteria, tosferina y tétanos. Y si vamos a los adolescentes y adultos, ya no es ni DPT, o sea, tenemos aquí DT, difteria y tétanos en adultos y adultos mayores. Pero si vemos poblaciones como embarazadas, es otra especial, es TDPA. Es toxoide tetánico, difteria y pertusis celular. La tenemos que poner porque estamos viendo que la vacuna de pertusis no dura la inmunidad, que las mamás no están pasando inmunidad a los niños y por eso tenemos, en parte, es una de las razones porque tenemos brotes de tosferina en la actualidad. Entonces, el esquema es súper complicado. No solo hemos aumentado la oferta de vacunas, la población de México ha crecido enormemente. Además, la ponemos a toda la vida, ya no solamente son niños menores de 5 años, entonces son 14 vacunas, sí, 14 vacunas, pero resulta que son diferentes esquemas según la edad y se convierten en diferentes vacunas, diferente forma de almacenar, diferente transporte, diferente todo. O sea, todo el mundo dice y piensa, pero es que antes las enfermeras salían con su nevera y se iban a los caminos. Ajá, pero eso eran 5 vacunas. Y ahora que tenemos toda la oferta que tenemos que ofertar y que algunas necesitan, tienen una vida media diferente, una cadena de frío diferente, etcétera, etcétera, se vuelve mucho más complejo. La operación es mucho más compleja. ¿Eso qué nos dice? Y es otro mensaje, que el programa de vacunación operativamente requiere otras cosas y tenía que haber crecido a través del tiempo a la par de lo que estamos ofertando. Y el otro mensaje es que no todo es comprar vacunas e introducir nuevas vacunas, sino que el programa tiene que crecer a la par, porque lo importante no es solo comprar la vacuna, sino que llegue
a la persona que tiene que llegar en el momento que debe de llegar y además con la calidad que debe de llegar. Y eso no es fácil de conseguirlo, ni para México ni en ninguna parte del mundo. Otra vez, ya no funciona. Sí. Entonces, regresamos. El programa de vacunación universal en México se ha considerado uno de los programas emblemáticos y más exitosos. Y eso se baraja mucho en los medios, en la prensa. Y lo hemos destruido. ¿Y por qué no se están haciendo? Se ha considerado un orgullo a nivel internacional. Y sí, si tú ves ese esquema que acabamos de ver, es maravilloso. Y son gratis, ¿sí? Porque hay mucho de que no, ve a ponértelo en privado. Las que te ponen en privado son las mismas que te está ofertando el gobierno, ¿sí? Las cifras oficiales de cobertura de vacunación son altas en México, ya lo habíamos dicho. Sin embargo, existen resultados que dicen lo contrario. Entonces, veamos ahora, ¿qué son las coberturas de vacunación? Es medir cuál es el alcance que ha tenido un programa para vacunar a la población que debería de vacunar. Entonces, aquí tenemos que es el indicador más importante. Se usan varios métodos para estimar las coberturas de vacunación y hay tres básicos que son los informes rutinarios de vacunación administrativa, coberturas administrativas, que es lo que usa la mayoría de los países. Pero en realidad, este indicador es muy administrativo. Realmente te está diciendo cuánto pusiste de lo que compraste y de lo que distribuiste. No necesariamente cuánto has vacunado de la población que tenías que vacunar, ¿sí? Sobre todo si tenemos numeradores y denominadores que no encajan totalmente en la población que tenías que vacunar. Y si yo estoy estimando con datos de CONAPO desde hace 2010, 2015, pues la población ha cambiado en los diferentes grupos y eso lo hace más difícil. Es decir, si además no tienes un registro nominal que te permita identificar a la persona en el lugar que vacunaste y decir, ah, fulanito de tal, le falta un refuerzo y lo voy a buscar, pues estamos con problemas, porque tú puedes ponerlos y ponerte en la puerta de un supermercado y vacunar a cuanto pase, y no necesariamente es la población que tienes que vacunar. Entonces, esa es la importancia de tener coberturas registros basados en registros nominales. México lo tuvo un tiempo y dicen, ¿y por qué México lo perdió? Pues porque cuando eran 5 vacunas era muy fácil, pero ahora que son tantas y con diferentes esquemas, pues necesitábamos plataformas diferentes, más gente para capturar, otras cosas que se fue perdiendo con el tiempo. Y ahora los registros son totalmente administrativos. Y luego están las encuestas basadas en comunidad, como hace UNICEF, como hace OPS, como hace la encuesta nacional de salud y nutrición que hemos venido a presentarles casi cada año o cada 2 años acá. Pero eso no es fácil, es costoso, hay que salir, hay que preguntar, hay que tener una muestra aleatoria, representativa de población, hay que ver los registros, etcétera. ¿Sí? Vamos a empezar a ver datos, o sea, datos claros que nos digan qué ha pasado. Vean aquí, esto es desde los 90 hasta el 2024. Y esto solamente es la cobertura de sarampión. Y estos son los datos oficiales. Esto, véanlo, esto me lo dio Sencilla, o sea, el Centro Nacional para la Atención de la Infancia y la Adolescencia, que es donde está el Programa Nacional de Vacunación. Entonces pueden ver que al principio estaba en menos de 80, tenemos algunos años donde se pierde, el pico se va para abajo, otras donde se recupera y nos dicen que estamos casi en 100%. Vemos que al principio de los 2000 oficialmente estábamos bajos, por 80 o no llegando a 80%. Después nos dicen que mejoramos, pero si empezamos a ver antes de COVID, o sea, COVID tuvo un impacto indudablemente, vemos la caída, pero antes tuvimos picos de caídas de coberturas de vacunación de sarampión y estamos hablando de 2016, 2017, o sea, años atrás. Y estos son datos oficiales. Veamos datos de la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, que son las estimaciones de coberturas de la salud. Las estimaciones es la línea azul de lo que hace UNICEF y nuevamente volvemos a ver
que dependiendo de los años, como en 2013, 14, hay este pico hacia abajo que llega a 80%. Estos son los datos que existieron de encuestas, como pueden ver, que inclusive caen por debajo del 80%, aunque las oficiales en algún momento pudieran ser más altas porque están sobreestimando por la forma de estimar coberturas administrativas. Esta es primera dosis de sarampión, que ocurre lo mismo. Segunda dosis de sarampión es todavía más problemático. Perdemos mucho, sobre todo cuando era la de los 6 años de edad. Antes se perdía muchísimas y apenas alcanzábamos 45-50% de las coberturas de la segunda dosis, que es muy importante. Si vemos diferentes vacunas, aquí es confuso, pero vean esta moradita, es VPH. Se perdió, tuvimos previo a la pandemia un problema con proveeduría, o sea, todo el mundo dejó de comprar, el gobierno, no, 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 el proveedor no nos dio vacuna, no nos podía vender vacuna. Ese es el problema, de no ser autosuficiente y de no empezar a generar, dependemos de lo que el proveedor nos pueda ofertar. Y no pudo, y por 3 años estuvimos sufriendo y aparentemente se ha recuperado maravillosamente, lo cual nuevamente por coberturas administrativas nos dejan. No, no hay país en el mundo que tenga 100% de cobertura de BPH y eso hay que tomarlo en cuenta. Si México te dice que tiene 99%, es que hay un problema en la estimación, obviamente, sí. Entonces, vemos estudios fuertes, como el que hizo OPS en 2014. En realidad lo hizo a finales del 2013 y lo publica en 2014, y esto es por encuestas en diferentes estados. Y nada más les muestro un dato, que son los esquemas completos en el primer año de edad de en estos niños, y vemos que hay estados como Veracruz, que hasta el 50% o más tenían de esquemas incompletos de vacunación en ese grupo de edad, y otros estaban mejores como Guanajuato, etcétera. Entonces, ¿qué nos dice? Uno, que no teníamos buenas coberturas. 2013-14, ¿sí? No es reciente. Esto viene desde hace mucho tiempo cayéndose en las coberturas de vacunación, y la evidencia te lo dice, ¿sí? Que es heterogéneo en el país, que hay unos estados que están mejor que otros y que es muy importante saber qué pasa en estos estados. Entonces ya hubo recomendaciones de OPS. Otra, es que de pronto no. Ya, perdón. De pronto funciona y de pronto no. Este es otro estudio del Instituto Nacional de Salud Pública con UNICEF un año después. Es la ENIM. Solo son niños menores de 5 años y podemos ver que se involucró, es una encuesta representativa de población con regiones, etcétera, mucho más amplia, y nos vuelve a mostrar lo mismo que nos había dado desde 2013 la OPS, que el 34% de niños de 24 a 35 meses no tenían todas las vacunas recomendadas para su edad, y que había un 6% de niños dosis cero, es decir, que no tenían ninguna vacuna. O sea, y esto yo pienso que está subregistrado. En el 2018, otro estudio enorme, lo hace el doctor Mauricio Hernández y colaboradores. 2018. Ojo, piensen por la politización tan grande que existe de este tema, ¿sí? Y nos mostró datos de una enorme cohorte de nacimientos de casi 1,5 millones de niños que nacieron entre 2000 y 2015, y utilizó la información de los estados para hacer una estimación fuerte con esta mega base de datos y ver las coberturas de vacunación. Y ustedes pueden ver que son súper variadas dependiendo de qué vacuna se trata, de qué dosis, pero la realidad es que prácticamente ninguna alcanzaba, y esos son los datos oficiales administrativos, alcanzaba el 90% por inmunógeno y el 95% global, que es lo que se debería de utilizar. Es mal, él intenta comparar los datos oficiales, los de UNICEF, los de la Secretaría de Salud que él había hecho, y una cartilla electrónica que inició la Fundación Slim,
pero eran muy pocos datos. Entonces, la cartilla electrónica puede estar muy subestimada porque no representaba ni el 20% de la población de México. Y hay diferencias muy importantes entre todas. Entonces, la gente empieza a decir, no, 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 es que el gobierno miente. Nadie miente, solo son formas diferentes de estimar y son fuentes de datos diferentes. Y por eso hay resultados diferentes. Entonces, es muy importante y sobre todo que no tenemos un registro nominal, no sabemos realmente a quién en particular estamos vacunando, solo sabemos números totales de vacunas que aplicamos en ciertas poblaciones. Si vemos otros datos, los que genera la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, y estos son los datos 21, 22 y 23, las diferentes vacunas, y aquí se los resumo en esta tabla, pueden ver que los esquemas completos hasta los 2 años de edad están bajísimos, y el hasta al año de edad también, pero eso es un indicador súper castigador, porque con una dosis que falte ya es incompleto. Puedes tener todas las demás, pero con una que falte es incompleto. Por eso, si lo vemos como inmunógeno, están mucho mejor. Y vemos cómo ha ido mejorando a través del tiempo después de pospandemia, pero aún siguen bajos. Y BCG está bastante bien. Antes de 24 que tuvimos una escasez enorme, pero sí nos dice que hay un problema. Muy probablemente sí, y vamos a ver por qué después. Este es un zoom de lo que estamos viendo. Esto es difteria, tosferina y tétanos, primera dosis, ¿sí? Sarampión, rubiola y paperas, primera dosis. Y esto es en los niños, pues obviamente más chiquitos, menores de 12 años. Y esta es la segunda dosis de sarampión. Y podemos ver que a nivel poblacional nos está diciendo que tenemos hasta un 10% más, a veces hasta 20% de no inmunidad, de no registros de vacunación en estos, un poco mejor sarampión en estos años que se estaban analizando, pero la segunda dosis, que primero era a los 6 años, pero ahora es a los 18 meses, vemos que es muy baja. Ya es ahí donde estamos fallando. Y esto es importante porque en sarampión es tan contagioso que tenemos que tener coberturas de 95% en la población para que se pueda impedir la transmisión. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta respecto del brote actual. Además, la salud nos dice otras cosas y entre otras cosas que nos dice al hacer los análisis, es que definitivamente las familias de menos recursos y de poblaciones indígenas, así, gracias, y de poblaciones indígenas o en las casas donde se habla una lengua indígena, tienen coberturas más bajas. Entonces, también en salud nos está hablando de la inequidad que estamos teniendo, porque por alguna razón no estamos llegando a estas poblaciones con menos recursos o más vulnerables, y eso hay que tomarlo en cuenta. Estos análisis de coberturas de vacunación se pueden complementar con otros estudios y nosotros hemos trabajado en hacer seroprevalencia basado en salud. ¿Qué es lo que tenemos? La medición de seroprevalencia es una medida utilizada como proxy de coberturas de vacunación. No lo podemos hacer en todos. Primero, que no es fácil, es costoso. Tiene que tener un diseño atrás epidemiológico, no es tomar muestras por tomar muestras, sino tiene que representar una población. Y además tienes que tener datos en la literatura que previamente se estandarizaron de las mejores técnicas. Tienes que además validarlas en tus manos para saber que eso funciona y además que tengan valores de corte para decirte esto significa protección o esto significa inmunidad. Y eso significa que se hicieron estudios en población abierta enorme para llegar a esos valores de corte del laboratorio. No es yo ya tengo una técnica en mi laboratorio y la puedo aplicar. No es así. O sea, tienes que validar todo eso de manera importante. Nosotros utilizamos los sueros disponibles de Ensanud, que tienen una representatividad poblacional, regional, por grupos de edad, por zona urbana, por zona rural, por estrato socioeconómico, por género, etcétera. O sea que tenemos atrás todo un estudio muy fuerte y además costoso, que es en salud, para tener la ventaja de utilizar estos sueros. Con esto ya lo veníamos haciendo desde hace muchos años en el instituto, pero se retomó
y se estandarizó todo de nuevo en 2018 y les voy a presentar algunos datos seleccionados como son los de 2022 y esto por la relevancia que tiene con el brote de sarampión actual. Entonces podemos ver nosotros, por ejemplo, cómo la seroprevalencia de sarampión es más baja en los niños más pequeños, esperable, porque vacunamos hasta los 12 meses, y estos datos, por ejemplo, son de 12 meses a 23 meses. Y esto nos dice que hay muchos niños de 12 meses, 13 meses, 14 meses que no se han vacunado y se vacunan más tardíamente. Pero lo que nos llamó la atención fue esto. El bajón más importante estaba en el grupo de 20 a 39 años de edad. ¿Qué pasó? Estas cohortes no se vacunaron. La literatura internacional y todos los expertos internacionales le dicen, los que se vacunaron no decaen, no decae. Nosotros cada vez más tenemos ese análisis de que yo creo que sí decae y decae por una razón, porque todos los estudios que se hicieron de la persistencia de inmunidad de la vacuna del sarampión fueron cuando el sarampión circulaba de manera silvestre. Cuando entras a una eliminación, como entró México en 1996 y muchos países del continente americano, todo el continente eliminó sarampión, pues el virus ya no circula, ya no lo vemos. O sea, nosotros que somos de la prehistoria, pues vimos sarampión todos los días. O sea, lo vimos tremendo y en la epidemia de los 90 lo vimos en todos los hospitales y lo vimos en todos lados. Tenemos una inmunidad impresionante. Pero los que nacieron a partir de 1996 y más a partir del 2000, sí, no han visto sarampión. Solo es vacuna. Entonces, falta analizar verdaderamente qué tanto decae esos anticuerpos desde el punto de vista de la protección. Y aquí vemos cómo los mayorcitos, y ahí estamos nosotros, tenemos una respuesta de memoria a sarampión impresionante. Pero nosotros también hicimos anticuerpos contra tétanos. Tétanos está súper validado, tiene un ensayo muy noble, que es un ELISA, tiene valores de corte para diferentes cosas, inmunidad cero, protección reciente. Pero además, tétanos no, es una enfermedad que no deja inmunidad, es una incidencia bajísima, porque pues, es una espora, hasta que no da tétanos, que es gravísimo. Entonces, lo que vemos es vacuna, sobre todo los niños, que es lo que está, y lo mismo pasa en sarampión, si no estaba circulando, lo que veíamos era vacuna, ¿sí? Entonces, podemos ver que está mejor, hexavalente, al menos de lo que estábamos viendo en 2022, pero todavía tenemos unos baches de 15 a 20% en algunos grupos de edad que llaman la atención y que hay que tomar en cuenta. Entonces decidimos retomarlo y utilizar nuevamente todos los sueros de 2020 a 2024, primero en niños menores de 5 años, y hacer otra vez todo este estudio de seroprevalencia. Y podemos ver que en menores de 5 años, en el de un año, volvemos a ver, ya juntando todo, esto ya tiene representatividad estatal, no solo regional, ya juntando todo, vemos que sí hay un problema en los menores, se está trazando la vacunación y eso hay que incentivar a que sea más en tiempo. 2 a 5 años al menos, de 20 a 20, 24, ahí lo vamos recuperando. Y tétanos, más o menos, es lo mismo que vimos, aún con incrementar la muestra, no varía de lo que habíamos visto. En el primer año estamos teniendo baches hasta de 15% de que, y acuérdense, es hexavalente. Si falla tétanos, es que están fallando las otras 6. Y eso es importante tomarlo en cuenta, pero que se va recuperando con las otras dosis. Ya por estado, podemos ver que prácticamente son poquísimos los estados que alcanzan 90%, ninguno alcanza 95%, y hay unos que sí lo tienen bajo hasta del 80%. Y no importa quién sea, podemos ver acá el global, ya Linder nos ayuda con el PRNT porque es neutralización y si quieres el ICE en sarampión es más complicado el estándar de oro. Lo que es más clarito es lo que es inmune, protección. Alguna protección es el segundo color y el más fuerte es el que está, perdón, el más fuerte es el inmune, el no inmune es el más clarito. Y la línea son títulos, ¿sí? Entonces pueden ver ustedes que no importa, aún con esta muestra enorme en todas las edades, lo que vuelve a caer es 20 a 39 años, ¿sí? Y los más chiquitos. Y los títulos, aún en los positivos, los más bajos son los de 20 a 39. Entonces esto te da más fuerza para ir a empezar a pelear con los internacionales de que muy probablemente sí hay una disminución
en los anticuerpos, ¿sí? Estado que veamos, Colima, ahí está el bache, ¿sí? Tlaxcala, ahí está el bache, grandes, chiquitos, grandes, Chihuahua, bache en todos los grupos de edad casi, y por eso está el brote así, y podemos eso traspasarlo a lo que es el brote actual. Miren, esto es de abril, ¿sí? El brote que tuvimos en México, tuvimos dos al mismo tiempo, uno en Oaxaca, de 3 casitos, se controló y era una cepa que genómicamente venía de Asia, ¿sí? Y luego tenemos el grandísimo que llegó a Chihuahua, que ustedes pueden ver acá, ¿sí? El que tiene los rojos, a través de la introducción por una población que no se vacuna, no cree en las vacunas, ¿sí? Y que vino de Canadá, Estados Unidos, México. Así fue como se introdujo por las grandes poblaciones que tenemos de ese grupo en los 3 países. Chihuahua tiene 50,000 gentes en esa población y el que le sigue es Campeche con 15,000 gentes, ¿sí? Entonces ahí se entiende. Pero entonces volvamos a ver lo que vimos en cero prevalencia. Aquí estaba el grupo de edad, que eran los que tenían de 20 a 39 más baja cero prevalencia. Y estos son los que no se vacunan, este grupo cultural, étnico, si tú quieres, que no se vacunan. Los casos eran en todos. Pero cuando se empezó a salir a la población en Chihuahua, ¿quiénes eran? 20 a 39. Precisamente los que desde el 23 les dijimos, aquí va a brincar la liebre. Y más estos porque son los transmisores, son los que salen a trabajar, etcétera. Entonces podemos ver ahora cómo la cantidad de casos, que son casi 5,000, 26 estados de la República, y la mayor parte, cierto, ya empiezan a verse más los niños, aquellos remanentes. La tasa es más o menos semejante, pero el grupo de 20 a 39 es enorme, que supuestamente debería estar protegidos. Y los adultos mayores como nosotros no nos da sarampión por las razones que ya hablamos. ¿Por qué? Ya lo dijimos, es sumamente contagioso, necesitas una población con 95% de cobertura y no la hemos tenido por muchos años. Llegamos a la parte de reflexiones y conclusión y podemos ver que los desafíos de la vacunación en México enfrentan los mismos retos que cualquier programa en el mundo y son muchísimos, ¿sí? Y uno de los más importantes es que somos víctimas de nuestro propio éxito. Creció el programa enormemente, pero la operación del programa no ha crecido al mismo ritmo. Y eso te sugiere claramente que muy probablemente no estamos alcanzando el éxito en coberturas precisamente porque nuestros programas en la operación faltan vacunadores, falta cadena de frío, falta para el transporte. No es un problema de si los gobiernos están comprando o no vacunas, es un problema de operación y que viene de hace muchos años. Si lo politizamos, no buscamos soluciones. Lo que tenemos es que encontrar la causa para buscar soluciones. En conclusión, la vacunación ha probado ser una de las estrategias de salud pública que más vidas salva. Cada año surgen nuevas vacunas seguras y eficaces. Y hay una presión enorme, Noris lo sabe, yo lo sé, estamos en el grupo técnico asesor de vacunación del país y quieren introducir todo el mundo. Tenemos que meter hepatitis, tenemos que meter varicela. El problema no es comprar más vacunas, es cómo la pongo bien y que le llegue a la persona adecuadamente y que eso no impacte lo que yo estoy haciendo de las otras vacunas. Y eso, para eso se necesita analizar muchos aspectos, no solamente la cantidad de dinero que necesito para comprar vacunas. Es indispensable planear, contar con ciencia científica para decir qué sí debo y qué no debo trabajar dentro del programa de vacunación. Las cosas deben ser mejor estimadas y para eso necesitamos un registro nominal. O sea, necesitamos, y ya hay un esfuerzo de hace casi 5 años de la Dirección General de Información en Salud, de una plataforma, AMATES, para registro nominal. No avanzan los estados. Y cuando les preguntas a los estados, ¿por qué no lo implementas? Yo no tengo capturista, no tengo internet. Y hay aquí zonas que te dicen, la luz me falla cada rato. Entonces, o sea,
es operativo el problema que hay que tratar de ver cómo se soluciona. Entonces, tenemos que analizar el PBU constantemente con evidencia científica para saber qué está fallando, para saber dónde están las bolsas de susceptibles, como vimos venir lo de sarampión, pero el PBU sigue siendo un programa nacional muy fuerte que beneficia a muchos mexicanos y mexicanas. Tenemos que sostener al PBU de la mejor manera todos, pero además tenemos que sostener la vigilancia epidemiológica de enfermedades prevenibles por vacunación. Si no se reportan los casos, es que mucha gente te dice, es que mi pediatra dice que ya vio muchos casos de sarampión y los reportó. No. Entonces, ¿cómo le hacemos para que eso llegue a la información? Hay que reforzarlo. La seroprevalencia ayuda, pero no es fácil. Tiene que tener un diseño atrás y lo puedes hacer periódicamente, cada cierto tiempo de años. Necesitas otro presupuesto adicional para poder hacerlo. Y además no lo puedes hacer con todos los inmunógenos. Tienes que definirlo. Y el otro punto que por audio de tiempo no nos dio tiempo de analizar es las campañas de reposicionamiento de la importancia de la vacunación. Y no solamente es por los antivacunas, que estamos llenos en ciertos grupos, sino es porque nos hemos olvidado de la importancia de la vacunación. En los niños lo aceptan las familias, en los adolescentes, adultos y adultos mayores, no. Y si yo les pregunto aquí cuántos tienen su refuerzo de influenza cada año, ¿sí? ¿Cuántos de los adultos mayores, que no son muchos, ya tienen el de herpes? Sí. 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 Aunque no esté en el Programa Nacional de Vacunación. Es muy importante reposicionar. Necesitamos trabajar con todos los sectores y una campaña continua, y tenemos que modificar nuestro programa de vacunación universal. Pero más que todo, necesitamos encontrar dónde están los obstáculos para que esto funcione mejor. Muchas gracias. Tenemos tiempo para tus preguntas. Micrófono para para las preguntas, jóvenes. Doctora Silvina. Ok. Sí, tenemos un micrófono, Gerardo. Sí. A la doctora Silvina, por favor. Gracias. Muchas gracias, doctora Celia. Siempre es un placer escucharle. Yo la pregunta que tengo, fui a un taller de vacunas hace una semana y precisamente un doctor de Monterrey, un pediatra, dice que las personas que hemos recibido quimioterapia tenemos que revacunarnos. Yo, por ejemplo, sí tengo vacunas anuales, tengo vacunas de fiebre amarilla, tengo vacunas, ¿no? Y bueno, las nuevas, porque eso es importante. O sea, digo, nosotros no somos una población común, somos población investigadora y pues tenemos un poquito más de enfoque en la importancia de esto, ¿no? Pero sí es muy complejo que los adultos y los adolescentes, sobre todo esa campaña que hubo en contra de VPH, fue gravísima realmente. En los grupos de mamás siempre nos preguntan, ¿y si hay que ponérsela? ¿Y si hay que ponérsela? ¿No? Y todavía ayer veíamos la relación del VPH con el cáncer de ano, ¿no? Entonces, ese punto de sí hay que revacunar a las personas que están en exposición con quimioterapia. Gracias. No hay que generalizar. Hay que ver cuáles son los grupos, el tipo de vacunas que tienen que vacunarse específicamente. Y en algunos casos hay dosis especiales. En COVID, o sea, se recomienda cada 6 meses para las personas que tienen inmunosupresión respecto de los que es cada año exclusivamente, por ejemplo, pero no es generalizable, porque en algunos casos la mayoría de estas personas ya tienen inmunidad, han visto la enfermedad no es más frecuente a ciertos grupos de edad, etcétera. O sea, si eres una persona que tiene algún tipo de inmunosupresión como
asplenia, o sea, no tiene vaso, etcétera, etcétera, se vacunan antes. En el caso de leucemias, por ejemplo, se ha hablado mucho de la vacuna de varicela, pero una vez que estás inmunosupresión, si la vacuna es de virus atenuados, no la puedes usar, porque no, tendrían que ser vacunas inactivadas o de otras características. Entonces hay que platicar con el médico para saber qué vacunas sí requieren y cuáles no, porque eso es muy importante tomarlo en cuenta. O sea, no es una cosa generalizada. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Ahí atrás, y después la doctora Norma, la doctora Noris. Buenos días. La pregunta, me gustó muchísimo su conferencia, pero me queda una en cuanto a la cobertura de la vacunación. ¿Qué nos podría decir usted en cuanto a la capacidad que tiene la nación de la producción de estas 14 vacunas? Esa es una pregunta muy interesante. En realidad tenemos muy limitada, muy limitada capacidad de producción. En algún momento se produjeron algunas vacunas, eso se acabó, o sea, ya no existe. Tenemos alguna capacidad de lo que se conoce como filling capacity, o sea, de llenar, viene el producto, lo que se llama la semilla, y de llenar, y eso se desarrolló mucho durante COVID, en una forma reactiva, ¿sí? Y es muy importante. Una de las cosas, en junio de 24 y 25 de 2024, se hizo un taller en el Instituto Nacional de Salud Pública con expertos nacionales e internacionales, con gente del programa operativo, inclusive de los estados, etcétera, para discutir estos puntos. Y una de las cosas que se recomendó es que México necesita un plan nacional de desarrollo y adquisición de vacunas. Eso no lo vamos a conseguir de la noche a la mañana, pero hay que empezar con algo. Entonces yo le veo, por ejemplo, a lo de Patria tan criticado, yo le veo una ventaja, al menos ya sabemos los pasos de lo que se tiene que hacer. O sea, si la vacuna se llega a utilizar o no de manera generalizada, pues yo creo que lo de menos, ya avanzamos, ya tenemos los pasos de lo que se tiene que hacer, porque no es solamente el desarrollo en un laboratorio o empezar, toda la parte regulatoria y cumplir con todos los requisitos internacionales es muy amplia. Entonces, creo que esa es una ventaja, pero también hicimos filling capacity de la de AstraZeneca, hicimos varias cosas que no se deben de perder y lo tenemos que recuperar, porque ahora lo tenemos que poner en fila para la compra. En COVID nos pasó en el H1N1 y fue peor, mucho peor que esta vez, ¿sí? O sea, yo oigo de todos los vivas y bravos de H1N1 que no son comparables las dos pandemias y desafortunadamente me tocó estar en las dos, en el centro, y rogábamos a los países extranjeros que nos vendieran dosis de H1N1 para nuestras embarazadas que se estaban muriendo y nadie nos las vendía, porque al principio todos querían comprar todas las vacunas. Estados Unidos cumplió más de 300 dosis, o sea, prácticamente para toda su población, mientras nosotros no teníamos quien nos vendiera suficiente vacuna para eso. Y Canadá al final nos liberó 5 millones y pudimos empezar a vacunar a nuestras embarazadas. Entonces, eso, igual ahora, nos tuvimos que poner en fila y nos llegaban a cuentagotas porque pues todo el mundo demandaba vacunas. Es muy importante el Plan Nacional de Desarrollo y Adquisición de Vacunas. Gracias. La doctora Norma y la doctora Doris, por favor. Muchas gracias, excelente, como siempre. ¿A qué población sugieres ahorita volverse a vacunar? Sobre todo los Sarampión. adultos jóvenes. ¿Qué vacuna y qué grupo de población? Bueno, en realidad se recomienda que sea SR, o sea, para los adultos jóvenes y adultos, o sea, sarampión rubiola exclusivamente, pero si no hay sarampión rubiola, se puede poner SRP. O sea, los riesgos de que se han hablado de esterilidad y muchas cosas realmente no han demostrado eso, pero la que más se recomienda es SR y SRP. ¿Quién se debe vacunar? 39 para abajo, una dosis universal. Punto. Si hay brote, ¿sí? Pero si pueden ponérsela 39 para abajo. Y si es gente que atiende a mucha gente y acude a muchas comunidades, es 49 para abajo. Sí, eso es lo que se recomendaría. Y a los niños, puesta en marcha. O sea, no esperen. Hay que ponerle
su dosis a los 12 meses, la de las 18 meses. 18 meses es captar a todo aquel que no se lo convirtió o el que no se le puso el de 12 meses. Urgente, ¿sí? Eso hay que hacerlo. Pero 39 para abajo, póngase. Nosotros no necesitamos. Estamos del otro lado. Noris. La última pregunta. ¿Qué les recomendarías a los aquí presentes, además de que se vacunen de acuerdo a la edad, para tratar de ayudar a controlar sarampión en este momento? Y dos, ¿qué opinas de lo que están haciendo en algunos sitios de vacunar a los 6 meses de edad en este momento? Te voy a contestar la segunda primero. O sea, sí existe una recomendación internacional de que en sitios donde el brote es muy intenso, vacunar a los 6 meses porque el sarampión puede ser más grave en los niños más chiquitos. Y particularmente viendo que las mujeres de edad productiva parecería que son el grupo de más riesgo con menos anticuerpos, pues no le están pasando IgG por placenta a sus hijos. Sin embargo, si vacunas a los 6 meses, es dosis 0. Es decir, no es la primera dosis. Tienes que volver a vacunar a los 12 meses y volver a vacunar a los 18 meses. Entonces, solamente si hay un brote muy intenso en la población con una transmisión muy elevada, vacuna a los 6 meses. Si no, no te preocupes. Y la otra es, obviamente, o sea, ¿qué haces sacando a los niños más chiquitos a zonas con tanta gente o todo lo que tienes que hacer? O sea, es mejor cuidarse. Y si hay un brote, pues volvemos a lo mismo. Mascarilla, lavados de manos, es súper contagioso sarampión y eso hay que tomarlo en cuenta. Pues agradecemos a la doctora Celia por presentación. A una cosa, Cookies, una disculpa por haberles dado la plática sentada, pero entre la edad y que uno da malos pasos, pues hay que pagar las consecuencias. Entregamos constancia.